Muchachos, ¿tener un canal de YouTube, sí o no? ¿Qué categorías deberían de tenerlo y cómo saber administrarlo? Porque ya te cuento que YouTube es otra plantita a la que hay que ponerle agüita, hablarle con mucho cariñito y sobre todo darle que sus videos originales, su contenido, y realmente es todo un mundo, muchachos. Últimamente yo he estado conociendo más y más y más, gracias a que de verdad que tengo una super suerte de tener a una de las personas que yo digo, wow, este sí que es un crack en el YouTube, y es que es Javi, que estoy segura que está viendo este video. Pero muchachos, el Rapidito McCoy, como le digo, es tremendo en YouTube. Y es que saben que, déjenme ver si está bien, sí está bien, no lo agarré al revés. Y es que YouTube, muchachos, tiene toda una infraestructura que es muy diferente a Instagram y muy diferente a Facebook. Y como me dice el Rapidito McCoy, es que tú estás muy acostumbrada a estar ahí adentro y te olvidas de que YouTube se maneja completamente diferente, flaca. Así es que he aprendido tremendamente. Por eso la importancia de hacerte este video. Porque me preguntan mucho, Jazz, ¿yo ya debería de tener mi canal de YouTube, sí o no? Mira, los pro y los contra de tener el canal de YouTube. Siempre se los he dicho, me parece que tener el canal de YouTube es porque realmente lo vas a alimentar. Realmente te vas a poner a hacer contenidos para él que sean en el formato que ellos exigen. ¿Y cuál es esa exigencia? Bueno, es que sean realmente videos bien elaborados. No te piden que sean editados. Eso fue una onda de que todo el mundo, los youtubers, comenzaron a colocar cosas que sabían que en YouTube iban a funcionar, como las transiciones, a lo mejor los muñequitos, los sonidos, las intros rápidas, en fin, ha cambiado muchísimo. Pero la base y la consistencia del canal de YouTube es que tú hagas contenidos que tengan consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido no sea vacío, que lo que les estás enseñando a las personas pues realmente sea algo que los invite a quedarse durante, ya sea, si quieres una hora. Lo han usado también en el canal de YouTube las personas que tienen a lo mejor algún tipo de producto, como si fuera un catálogo. Es ahí donde suben sus videos de cómo usar tal cosa. Por ejemplo, te voy a enseñar este de aquí. Supongamos que tú vendes este de aquí. Esto es un estabilizador, muchachos, que tú pones aquí el teléfono y tú te vas moviendo y él se mueve contigo o chalala. Bueno, el punto es que a lo mejor si tú vendes esto, quieres hacer el video en YouTube donde vas a poner las instrucciones. Muchas personas lo hacen y lo ponen como un almacenaje, ¿no? Como que ahí lo almacené, agarro el link y lo mando. Pero si tú quieres saber si tú deberías ya de tener tu canal de YouTube, yo te voy a decir 3 cosas que quiero que pienses antes de abrir ese canal, antes de tener que mantener esa plantita, porque aquellas personas que solamente abren el canal de YouTube porque yo no sé en qué cabeza dijeron, pues sabes que yo voy a abrir mi YouTube, y ahí lo dejaron y valió gorro, no metieron ni 1, ni 2, ni 3, ni nada y no llevaron secuencia, pues realmente después cuesta muchísimo trabajo. 3 cositas. Una, muchachos. ¿Estás dispuesto a subir un video semanal? Ajá, así como lo escuchas, un video semanal de lo tuyo, llámese producto, servicio, lo que tú quieras. ¿Estás dispuesto? Número 2. Y nada de que, esta semana se me olvidó y no subí. No, es un video semanal. Número 2. ¿Estás dispuesto a no sufrir, desesperarte, decepcionarte, llorar, jalarte el cabello cada vez que veas que las reproducciones son muy, muy, muy pocas y que a lo mejor todavía hay alguien que se atreve a ponerte en el texto que qué estás haciendo con esos videos que se ven espantosos? Ok, ese es el número 2. Y número 3, ¿estás dispuesto a no, fíjate muy bien, a no descuidar tus otras redes sociales por tu canal de YouTube? Si esas 3 preguntas fueron sí, sí, lo voy a hacer. Ok, perfecto. Abramos nuestro canal de YouTube. Y lo primero que vas a hacer es comprometerte contigo mismo a que vas a llegar a las 1000 vistas para que tengas que
pues que los mil seguidores más aparte el watch time que te pide para poder llegar a la parte de monetización. Porque muchachos, seamos reales, lo vamos a hacer por un negocio. Entonces, ¿cuáles son los pros de tener ese canal de YouTube? Que sin duda, te lo juro, sin duda, en esa cartera de redes sociales que tienes, que puedes decir, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Snapchat, le manejo el Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde hacemos donde ponemos qué sé yo. Ahí lo vas a poner. Entonces, ese es uno de los pros, porque tú, el ya poder poner en tu marca personal o en tu marca o en tus productos otra red social que sí esté alimentada, cuidadita y que le estés dando su tiempecito, de verdad que se ve bien. Y YouTube es una red muy, yo podría decirles que es una red que te puede sorprender. Eso es lo que yo he estado viviendo estos últimos meses. Te puede sorprender, tú puedes ir a mi canal de YouTube y vas a ver diferentes cambios, y eso es gracias a Javi, de verdad, que es yo le digo el rapidito McCoy, porque nos va haciendo y nos va diciendo, mira acá, mira allá, y vamos aprendiendo junto con mi equipo. Y muchachos, los resultados son que están subiendo los seguidores, están subiendo las vistas y la monetización está subiendo. Entonces eso es una chulada. Así es que yo quiero que tú también tengas esto para ti. Yo quiero que tú puedas vivir esa emoción. Pero sí te digo que necesitas tener esa convicción de decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí me voy a comprometer, sí voy a hacer mis videos. Como dice Jazz, voy a hacer uno a la semana, le voy a poner su miniatura para que sea bonito, una buena descripción, le voy a dar a los tags, en fin. Tienes que ponerte muy juicioso, como dicen los colombianos. Número 2, de los pros. Cuando tú tienes un video ahí en YouTube, en el formato de YouTube, que son los horizontales, realmente las visualizaciones ayudan muchísimo. Se ve mucho más vestido, más encorpado, y sobre todo si vas a hacerlo con una buena iluminación. Y es que no todos comenzaron con unas super cámaras o unos super estabilizadores. No, muchachos, yo antes, cuando no tenía ni siquiera un tripié, lo que hacía es que usaba a lo mejor unas almohadas y ponía una caja y paraba el teléfono. No tenía 2 teléfonos, ahora ya tengo 2 y es una bendición, pero tú solito te vas armando. Así es que no te desanimes si no tienes un gran equipo. Espérate, poco a poquito. Todos los youtubers no empezaron así con grandes cámaras, eso no es verdad, y fueron creciendo. Así que el segundo pro es que también realmente cuando tú ves esos videos que van creciendo, algo que te ayuda es la parte de los comentarios y también las visualizaciones, porque YouTube tiene las estadísticas demasiado buenas. Sabes a qué horas entró, a qué hora salió, quién está live en ese momento viendo ese video. Es una chulada de estadísticas. Yo sí podría decir que las estadísticas de YouTube se llevan a las estadísticas de Instagram y Facebook, pero de calle, ¿eh? De calle. Si tú quieres saber realmente si tus contenidos son buenos, abre tu canal de YouTube, porque eso no te va a mentir. Esos números no mienten y son tremendas estadísticas. A mí me encanta estar ahí adentro porque yo nada más estoy viendo todo. Bueno, ese es el número 2. Número 3 de los pro, muchachos. Y esto obviamente tiene que ver con el billete, bebé, con el billete, porque aunque para algunos dicen, no, pues es que ganar ahí $10, eso no es nada. Espérate, es que lo más maravilloso de YouTube es que puedes tener, de verdad, el infinito es tu límite. ¿Por qué? Porque ahora tiene otra herramientita que yo te la voy a enseñar aquí. Mira. Esta es la nueva herramientita de YouTube que se llama los Shorts. Y es que estos Shorts, benditos Shorts, son como los del TikTok, son como los Reels de Instagram, pues también son videos pequeños que están haciendo con permiso, y aparte monetizan. ¡Ay, bebé! Quiere decir que esos contenidos que tú haces, a lo mejor los Reels o los TikToks, agarras y los subes aquí también. ¡Ay, bebé! Y puedes monetizarlo. Entonces, todo eso hace que YouTube comience a ser una plataforma que te haga ojitos. Y aparte, que tú veas realmente resultados. Y es que se los juro, al ver las estadísticas, ya sea que tengas 10 suscriptores, ¿ok? Yo empecé literal con 0 suscriptores, muchachos.
¿Y qué sucede? Cuando tú empiezas a ver suscriptores, es que esa gente es de verdad. Esa gente está ahí consumiendo de verdad todos tus contenidos, y eso, muchachos, te ayuda a ti como creator, como youtuber, si así lo quieres llamar, como esa persona que está haciendo el contenido. Tú dices, ah, mira, esto sí pega, o sí se queda en todo el video, o no, tengo que hacerlo más chiquito, en fin. Es realmente para mí como una coladera de realidad. Así es que esos para mí son los 3 pros de tener un canal de YouTube. ¿Cuáles son los contra? Y te los digo rapidito. Número 1, que tengas un canal abandonado totalmente, que no le des cariño, que cuando entres vean que tienes videos de 1900, o sea, imagínate, o de 2020 y nunca le has dado un cariñito, está todo desfasado, el cover no está cuidado. O sea, eso, muchachos, no habla bien de un canal de YouTube. Para mí ese es un contra tremendo, porque ahí lo tienes estacionado y parece un cementerio. Número 2, pues sí te exige, YouTube te exige, porque una vez que empiezas a ver las estadísticas y que todo empieza a arrancar, pues ya quieres hacer más videos. Entonces es otra presión a tu espalda de contenido. A lo mejor ya bastante tienes con tener que hacer para Instagram, para Facebook, para TikTok, para los Reels, para Snapchat, para Twitter, no sé, a lo mejor tú tienes todas, para Pinterest, para LinkedIn, no lo sé, no sé a cuáles te metiste, pero entonces es otra aquí que sí te presiona, y te presiona muy fuerte. Y número 3, muchachos, sin duda este contra es algo que a lo mejor no a todos le van a entender, pero algo que yo he aprendido es que si realmente quieres que ese canal crezca, debe de estar optimizado. Y aquí es donde Javi, el rapidito McCoy, es el dueño y señor. Y tiene tantas cosas, muchachos, para optimizar esos canales, para que tu video lo puedan ver más personas, y nada es, te puedo decir que es hecho en un minuto, lleva su tiempo, tienes que estarle dando y póngale acá y la clave y que no, y que cuando sale la tarjetita y y que te lleve al siguiente video, y dile a la gente que se suscriba, y entonces no, entonces pon un comentario fijado, en fin. Y esa parte de optimización es una labor titánica, muchachos, que lo puedes ir aprendiendo, claro que lo puedes ir aprendiendo, y eso va en el camino, pero YouTube requiere de tiempo, y para mí creo que ese es uno de los gran contra que tiene el canal, que eso es tiempo. Si te das cuenta, los youtubers empezaron a lo mejor hace 10 años y hoy tienen un mega canal, otros empezaron hace un año y ahí van, pero es tiempo, es consistencia, es frecuencia, es estar ahí, es no parar, no desanimarse. Si tú eres una persona que se desanima rápido, te cuento que YouTube definitivamente no es para ti. Así es que, muchachos, pros y contras, ahí se los dejo de YouTube. Toma tus decisiones. ¿Tienes alguna duda del canal de YouTube? ¿Cómo hacerlo? ¿Te gustaría tener más clases express? Que esta no tuvo mucho express, pero prometo las próximas son mucho más rápidas. Pero quería hablarte de los pros y los contras de tener tu canal de YouTube, que lo pensaras, que tuvieras mi punto de vista y lo que ha pasado con mi canal de YouTube. No sin antes invitarte a que te suscribas, porque ahí pues obviamente vamos a empezar a subir ese contenido que es especial para el canal. Hemos subido de seguidores, subido de vistas, y eso a mí me da mucho gusto. Pero, muchachos, hay un trabajón detrás de un equipo y mío que no tienes una idea. Así es que si tú te quieres animar, te invito a que me busques como Jazz Contla, te suscribas y veas los nuevos contenidos que vamos a poner de ahí, porque están, mira, chulísimos. Ya hasta vamos a tener intro con voiceover de una persona súper famosa, que yo sé que cuando lo escuches vas a decir, no puedo creer que él le hizo su voiceover, quedó precioso. Pero como te digo, muchachos, esto ha sido un camino también de aprendizaje para mí, así es que un beso al osito rapidito McCoy, que como he aprendido con él toda la parte de YouTube. Así es que, muchachos, les mando un beso. Ya saben qué hacer con esta clase express: guardarla, mandársela a alguien y darle un cariñito. Así es que cuéntame, ¿tú quieres hacer tu canal de YouTube? ¿Quieres alguna clase express en especial de YouTube? Déjalo en los comentarios, que aquí estamos para servirte.